Y hoy tenemos que evaluar la situación política de Venezuela en este momento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está por venir? Pero también tenemos que evaluar cómo la situación política venezolana se inserta en la geopolítica mundial. Aquello del aleteo de la mariposa. Bueno, nosotros tenemos unos efectos en la geopolítica mundial. Y sucedieron cosas muy interesantes en la interacción con periodistas internacionales que nosotros lo anunciamos en programas anteriores. El hecho de que todo el mundo ponga los ojos en Venezuela iba a permitir algo muy interesante, que muchos pueblos del mundo se interesasen en conocer cómo funciona el sistema electoral venezolano. Y al hacerlo, iban a hacer comparaciones. Y al hacer comparaciones, aprendes muchas cosas. Ahora, es necesario que tengamos una idea de cómo abordar estos temas para organizarnos y no desviarnos. El día de hoy vamos a tocar la situación actual política en el país, vamos a tocar el tema comunicacional, el tema del enfrentamiento con los dueños de las redes sociales, cómo derrotamos a los dueños de las redes sociales y todavía no sabemos por qué, todavía no sabemos cómo. Todavía no hemos entendido qué fue lo que sucedió. Y bueno, qué es lo que está sucediendo a nivel internacional y cómo Venezuela está lidiando con eso. Ayer, el presidente del Consejo Nacional Electoral inició un proceso. Él terminó su proceso. Anunció el presidente, proclamó el presidente y recogió todo el expediente en físico administrativo del evento electoral del 28 de julio. Es decir, el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral no ha terminado. Está en el lapso de los 30 días para subir en la página la información electrónica de los resultados mesa por mesa. No la publicación de actas, que es una manipulación de los dueños de redes y una ignorancia ofensiva, diría yo, de las personas que insisten en que se publiquen todas las actas. Ahora bien, inicia otro proceso jurídico que es una investigación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El otro poder, tenemos 5 poderes. El poder electoral en esta ocasión ya se pronunció y el poder judicial inicia una investigación a petición del presidente de la República, porque el presidente de la República interpuso se me olvidó el nombre. Estos benditos términos de los abogados son un fastidio. Un contencioso que es una solicitud de investigar un proceso por la denuncia y por el hecho de haber tenido sabotajes graves. Es decir, la sala electoral tiene que determinar en qué grado fue ese sabotaje, quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. La gente confunde y un candidato de oposición, apellido Martínez, estuvo declarando a medios colombianos de manera errónea que él no entendía qué era lo que había solicitado el presidente de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia. Que él no lo entendía porque cómo el ganador iba a impugnar las elecciones. Claro, las primeras palabras que él dijo cuando se presentó en el TCJ, porque la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia lo citó como al resto de los candidatos, era que él no sabía por qué estaba allí, que él no estaba entendiendo. Probablemente la última semana, incluso el día 28 de julio, este candidato Martínez estuvo en coma y no supo qué era lo que estaba sucediendo en el país. En todo caso, es una amnesia adrede, selectiva, y él lo que no ha entendido es que el presidente no está introduciendo en el TCJ una impugnación. La diferencia es que él está pidiendo se haga una investigación por hechos graves de sabotaje al sistema electoral venezolano, y como presidente de la República él quiere que se llegue a la verdad de todo eso. Por eso la solicitud de todo el material probatorio, el CNE tenía 72 horas para entregar todo el expediente administrativo en físico
que es el material probatorio, donde están los chorizos. Para los que me escuchan en el extranjero, ya comienzo con el fastidio de explicar la doble audiencia, nosotros llamamos a las actas los chorizos, porque las máquinas, cuando te dan el recibo en físico total de los votos, es como un recibo de una caja registradora, de una factura. Y entonces aquí en Venezuela le decimos chorizo. Ahora bien, en el proceso que inicia el Tribunal Supremo de Justicia, se está dando un fenómeno muy peligroso que es la injerencia externa. Y en ese sentido, nosotros tenemos que explicar hasta la saciedad cómo funciona el sistema judicial venezolano. Cuando digo nosotros, me refiero a los periodistas, porque como todo el mundo tiene los ojos en Venezuela, es muy importante los contenidos que estamos compartiendo para que la gente tenga una idea de lo que está sucediendo aquí. Porque si no, la gente va a pensar que Estados Unidos tiene la potestad de decidir quién es el presidente de Venezuela. Y obviamente no la tiene. Entonces hay que diferenciar mucho aquellos contenidos con el rigor periodístico de la investigación, de la explicación y lo que es la opinión. Entonces usted va a ver muchos contenidos de periodistas opinando por chisme que en lugar de aclarar oscurecen y comienzan a tergiversar cómo funciona la Constitución venezolana. Lo digo por Colombia. En Colombia hay muchos periodistas o comunicadores o youtubers, influencers, como ustedes les dé la gana de llamarlo, que son muy intelectuales, entrevistan a mucha gente, pero no están en el territorio, o sea, no vienen a Venezuela a confirmar la fuente, no vienen directamente al CNE. Entonces ellos comienzan a opinar y comienzan a llegar a unas conclusiones demasiado erradas, traídas de los cabellos. Les pongo un ejemplo. Esa teoría o esa tesis de la dictadura, que cuando tú le dices ¿por qué para ti Venezuela es una dictadura?, ellos consideran a Venezuela una dictadura porque el presidente tiene el control total de todos los poderes. ¿Y qué significa el control total de todos los poderes? Es decir, que el presidente elige al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al presidente del Consejo Nacional Electoral, etcétera, al presidente de la Asamblea Nacional. El presidente no elige esos poderes. Y aquí todos los poderes se han elegido como lo establece la Constitución. La Constitución es nuestra Carta Magna. Entonces esos periodistas no leen la Constitución venezolana, no tienen ni idea de a lo que nosotros llamamos proceso constituyente. Y pareciera que esa falsa neutralidad a la que ellos argumentan, alegan, es que Venezuela, para que ellos puedan creer que en Venezuela no hay un control de todos los poderes y por tanto, según ese criterio, hay una dictadura, entonces pareciera que en Venezuela tenemos que aceptar que Estados Unidos nos elija los poderes. Es decir, es como si para que esos intelectuales de izquierda en Colombia pudiesen creer que aquí hay autonomía en los poderes, entonces nosotros le permitamos a Estados Unidos, por ejemplo, que elija al fiscal general de la República y coloque a Álvaro Uribe como fiscal general de la República, que coloque a Iván Duque como el ministro de Interior y Justicia, y entonces allí ellos podrían pensar que hay una autonomía de los poderes. No, fíjate, si el fiscal es Álvaro Uribe Vélez, entonces sí hay autonomía en Venezuela. Un absurdo así. No estoy diciendo que ellos hayan dicho esa barrabasada de que Álvaro Uribe pueda ser fiscal de Venezuela, pero te piden una neutralidad tan absurda que no la tienen ellos ni en su propio país. Ni en su propio país. Ahora, ¿cuál es la autonomía de ellos en Colombia? El presidente Petro no tiene autonomía ni como presidente. El presidente Petro no puede escoger su canciller. Escogió un canciller, Álvaro Leiva, un defensor de la paz reconocido con trayectoria,
y Estados Unidos se lo quitó. Y el canciller actual de Colombia lo puso Estados Unidos. Y puso ahí un señor que lo que hace es retrasarle el proyecto de paz al presidente Petro. Ahora, eso sucede en Colombia, nadie se mete en Colombia. Sin embargo, aquí en Venezuela comienza una falsa neutralidad. Y allí el pecado de estas personas intelectuales que quieren hablar de Venezuela es que no conocen la Constitución. Por ejemplo, ¿cómo nace el poder electoral en Venezuela? Porque Venezuela había tenido muchos problemas políticos por el bendito sistema electoral, lo que llamábamos nosotros el acta matavoto. Pero ese proceso constituyente no es un proceso, no es una letra muerta, es un proyecto que está vivo. Lo que no entienden en otros países del mundo, que por ejemplo aquí en Venezuela, para aprobar una ley en la Asamblea Nacional, debe ser consultada con el pueblo, con los movimientos. Y eso es un proceso legal en la Constitución que permite de alguna manera que el pueblo participe de manera protagónica en la legislación. Ustedes deben recordar en el 2015 cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional y Julio Borges quiso cambiar una ley o quiso aprobar una ley en la que iba a privatizar todas las viviendas que se habían construido dentro de la misión vivienda. Privatizarlas, es decir, lo que había sido un subsidio del gobierno, lo que había sido una política social del gobierno, Julio Borges de un solo plumazo lo quería convertir en un negocio privado, cobrar incluso intereses. Y no lo podía hacer porque la Constitución se lo impedía. Para él poder aprobar esa ley tenía que ir a consulta popular y no lo puede hacer. De allí que la Asamblea Nacional del 2015 comenzó a violar un pocotón de leyes de la Constitución y quería gobernar como si fuese el Ejecutivo. La gente afuera no lo comprende porque ellos en la narrativa hablan como legisladores, pero en realidad estaban actuando como golpistas dentro de la Asamblea Nacional. Entonces viene el argumento, sobre todo de Colombia, que es desde donde lo he escuchado, que el presidente derogó el Parlamento, el Congreso. Nosotros no tenemos Congreso. Nuestra Asamblea Nacional en el 2015 continuó a tal punto que nombraron a uno de los diputados como presidente de la República, autojuramentándose sin acta, sin votos, sin nada, sin constitución, sin leyes, sin nada. Que fue el payaso de tumba Juan Guaidó. Desde Colombia se ha dicho que el presidente controla todos los poderes, pero también se ha dicho que el presidente derogó de manera inconstitucional la Asamblea Nacional electa en el 2015. Ellos no comprenden que el proceso constituyente venezolano está vivo, se mueve. Es decir, cuando la Asamblea Nacional quiso cumplir funciones del Ejecutivo, a tal punto que le dieron un ultimátum al presidente: usted tiene 3 meses porque va a dejar de ser presidente, y nombraron un presidente. La Asamblea Nacional del 2015 nombró a Guaidó. Guaidó no cayó del cielo, eso lo hizo la Asamblea Nacional del 2015. Violando todo sentido común, ya no digo yo las leyes, todo sentido común. Y entonces el presidente tuvo que convocar una Asamblea Nacional Constituyente porque además de eso estaban cometiendo violencia en las calles con las guarimbas. Ese proceso nacional constituyente es el espíritu de lo que nosotros llamamos la participación protagónica del ciudadano. Es decir, cualquier ciudadano de este país puede activar ese proceso constituyente. No solamente el presidente, los ciudadanos pueden convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La misma Asamblea Nacional puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, cuando nosotros convocamos esa Asamblea Nacional Constituyente, fue para poner orden en el golpe de Estado que estaba realizando la Asamblea Nacional, nombrando presidente, derogando leyes sin consultarla, violando toda la Constitución. Era al revés.
pero ellos no conocen la Constitución, no se han leído la Constitución. Y no se la han leído porque no vienen aquí a sentarse a leer, a investigar lo que debe hacer un periodista, ir al territorio, confirmar la fuente, sino que ellos comienzan a escuchar chismes, a entrevistar gente y escuchar chismes y se creen y tragan todo, porque hacen un periodismo de teclado, hacen un periodismo desde los apartamentos de sus casas, pretendiendo que por estar googleando todo van a comprender la realidad. Google no te va a hacer periodista, no todas las respuestas están en Google, vas a tener que ir al territorio, vas a tener que ir a leer, conocer la Constitución, hacer entrevistas en el territorio. Yo les sugiero a esos periodistas que salgan de ese apartamento, salgan de esos espacios y hagan periodismo de territorio en Colombia, que vayan al Chocó a entrevistar a la gente en el Chocó, que vayan a Urabá a entrevistar a la gente en el Urabá, que vayan, en vez de consultarle a tanto intelectual, que vayan al pueblo llano de Colombia, al pueblo profundo de Colombia, del Magdalena, qué es lo que piensa de Mancuso, qué es lo que piensa de Álvaro Uribe, qué es lo que está sucediendo en el territorio, si ellos pueden votar libremente, si ellos tienen un subsidio de vivienda, si a ellos los beneficiaron las políticas sociales de los gobiernos anteriores, qué sé yo, lo que tengan que investigar. Pero un periodista tiene que ir al territorio. Un periodista no puede seguir pretendiendo que Google le va a hacer todo el trabajo. Y entonces he leído, he investigado. No has investigado un carajo, te la pasas en Google opinando, escuchando chismes y no te das cuenta que los dueños de las redes sociales, los algoritmos, te van de alguna manera satisfaciendo tus necesidades emocionales en Internet. Y allí no vas a aprender absolutamente nada y mucho menos conocer a Venezuela. Eso está sucediendo y por eso mucha gente afuera no comprende lo que está sucediendo en el país. Fíjense, en Venezuela vamos a otras elecciones, creo que ahora en agosto, y el CNE inicia otro cronograma electoral. ¿Y qué elecciones vienen en Venezuela? Donde las comunas van a votar por el financiamiento de los proyectos, de la prioridad de los proyectos. Es otro proceso que tiene que ver con eso. Ellos no saben eso, no entienden eso, no comprenden eso y no comparan eso. Pero básicamente porque no vienen aquí, porque la mayoría de los periodistas internacionales que vinieron a Venezuela se convirtieron automáticamente en las fuentes primarias de todos esos periodistas de teclados encerrados en sus apartamentos, porque eran los que habían venido y habían confirmado. Yo reconozco el trabajo maravilloso que hizo una periodista mexicana, Adina, creo que se llama. Es una mujer hermosa, profesionalmente bella, porque esa periodista se ha tomado la molestia no, ha cumplido con el rigor, el deber de un periodista de investigar a tal detalle que yo diría que ella conoce más el sistema electoral venezolano, cómo funciona, que muchos venezolanos, y lo explica ante el mundo. En todos los programas de YouTube usted puede ver a esa periodista mexicana que ella comienza a explicar cómo funciona el sistema electoral, cómo funciona el CNE, cómo funciona lo de las actas, lo de la máquina, etc. Y lo explica con tal detalle que se vio que se ganó sus viáticos haciendo su trabajo aquí en Venezuela porque investigó y viene de México. Entonces tenemos un pocotón de periodistas que no les cuesta nada cruzar la frontera y venir a investigar, sino que se quedan en sus apartamentos googleando todo y entonces analizando el mundo por lo que encuentran en Google y no van al territorio. Eso no es periodismo, eso es googlear ahí y estar opinando. Yo no digo que eso sea malo, pero eso no es periodismo. Entonces tienen que diferenciar lo que es ciencia de lo que es opinión, lo que es periodismo de confirmar la fuente de lo que es chisme, para que ustedes puedan informarse bien. Entonces tienen que filtrar, no le crean a todo el mundo, es más, no me crean a mí, traten de confirmar lo que yo estoy haciendo, porque aquí yo lo que estoy tratando es de provocar el debate y provocar la investigación. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en Venezuela? El CNE ya se pronunció. El CNE no tiene por qué estarle mostrando actas a nadie a nivel internacional.
el CNE está cumpliendo su cronograma. El último cronograma que le falta es el de los 30 días de publicar. Hay una periodista, creo que peruana, que ella investigó los sistemas electorales en América Latina, y todos los sistemas electorales en América Latina, según ella, sin excepción, tienen 10 días, mínimo 10 días. Hay unos que tienen 30, otros que tienen más, pero el piso mínimo son 10 días para publicar datos de resultados electorales. Y entonces a Venezuela le quieren exigir 48 horas. Digo yo, ¿de dónde salió esa insolente exigencia de que en 48 horas el CNE tenía que publicar actas? De una tergiversación, de desinformación, de un disparate y bueno, del abuso, de la injerencia de algunos personajes de ultraderecha que quieren enlodar el proceso electoral del 28 de julio. Ni el CNE tiene que estar publicando actas porque nunca las ha publicado, y tampoco es verdad que tiene 48 horas para estar publicando nada, y menos a alguien de afuera que venga de manera insolente a estar exigiendo que publiques nada. ¿Con qué moral viene cualquier presidente, el que ustedes quieran, a exigirle a Venezuela que le muestre las actas? ¿Acaso que yo te tengo que mostrar actas a ti? ¿De dónde sacaste tú que tienes la potestad de exigirme mostrar actas? ¿Acaso que yo le exigí a Estados Unidos que mostrara actas cuando Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, estaba denunciando que le habían hecho fraude? ¿Acaso nosotros le hemos pedido actas a Petro por su elección? Porque Iván Duque cuando ganó también lo acusaron de fraude y salió el escándalo de unas fotocopias de papeleta, y Venezuela no estaba exigiéndole a Iván Duque que mostrara actas. Y entonces Iván Duque comienza a armar una laraca a estar exigiendo a Venezuela. ¿A razón de qué? ¿A razón de qué este payaso de tumba anda exigiendo nada? La gente tiene que aprender cómo funcionan las constituciones, cómo funciona la soberanía de los pueblos, cómo funcionan los sistemas de leyes, cómo funcionan los poderes. Y no tiene por qué ser igual. No tiene por qué ser igual. Nosotros tenemos una constitución que fue la primera en la historia política de Venezuela, que fue redactada por todos los venezolanos en un proceso constituyente que sigue vivo. Así que en este momento el tribunal, la sala electoral del Tribunal Supremo acoge lo contencioso que introduce el presidente de la República y comienza a investigar qué fue la irregularidad, el sabotaje al sistema electoral venezolano, a investigar. Y por eso citó a todos los candidatos, uno por uno, y les exigió que le entregaran sus expedientes probatorios en físico, es decir, sus chorizos, las actas de instalación, las actas de, en fin, todo el material en físico que respalde la jornada electoral del 28 de julio. No solamente a los candidatos, también a las autoridades del CNE. Ayer, históricamente, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, consignó ante la sala electoral las actas de instalación, las actas de escrutinio, las actas de conteo, todo el material en físico que respalda el voto electrónico. Así funcionan nuestras leyes, porque la sala electoral del TCJ es la máxima autoridad. Es cuando nosotros acudimos, cuando tenemos dudas, cuando queremos impugnar, incluso cuando impugnamos ante el CNE y no estamos satisfechos con las respuestas del CNE, nos vamos a la sala electoral del TCJ. Probablemente en otros países del mundo sucede igual. Nosotros aquí tenemos ese poder judicial, y en ese poder judicial tenemos esa sala electoral que permite dirimir estos problemas. Ahora, no es que el presidente esté impugnando, repito, el presidente lo que está exigiendo es que se investigue, y que se investigue porque hay hechos evidentes de un ataque internacional contra nuestra soberanía, contra la voluntad de los venezolanos. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo Elon Musk, el dueño de X. Eso lo está diciendo Estados Unidos. Eso lo está diciendo incluso María Corina Machado cuando anuncia que tienen una página web en la que todo venezolano puede confirmar la veracidad del resultado que ellos alegan en la jornada del 28 de julio. Entonces, se registra un dominio en Inglaterra, una empresa
que dirigen desde Estados Unidos para sustituir al Consejo Nacional Electoral. ¿En qué país del mundo se puede aceptar ese disparate? Es decir, ahora hay una legislación internacional globalizada en el que Estados Unidos puede crear una página y esa página determina quién gana las elecciones en Venezuela. Por el amor de Dios, tiene que quedar sentido común. Y esta página es un hecho flagrante de violación a la soberanía y al sistema electoral venezolano. Eso es lo que está investigando el TCJ. El TCJ está investigando el hackeo que se hizo al tratar de impedir la transmisión de datos, el hackeo que se le hace a la página web tratando de impedir la publicación de la totalización de los votos electrónicos y así una serie de hechos que siguen en flagrante violación, como la que están haciendo los dueños de las redes sociales.